Esto pasó en Radio Noticias. La cuestión es, diga, a ver, ¿qué porcentaje de tu canasta incluye el pan, incluye los panificados, la harina? ¿Es es una herramienta útil? Es útil. Sí. Sirve muy poco. Objetivamente te digo, van a ser un fondo compensador para la verdura y la fruta. ¿Qué van a hacer? Evitar las sequías, que no llueva tanto, No que llueva en pueden. tiempo y forma. No se puede. Digo, en las primeras 3 semanas de marzo, solo los alimentos aumentaron un 4%. Pero además tenés, y lo anoté para no olvidarme nada, que este mes aumenta 22% el gas, 22% la luz, un 6% la prepaga, la educación privada un 18%, más el aumento de los combustibles del 3%, que en la misma semana en la que el presidente le declaró la guerra a la inflación, esa misma semana el mismo gobierno impulsó la inflación con un aumento bastante importante en el precio de los combustibles, que, como todo el mundo sabe, después repercute en el resto de la cadena. Creo que la inflación es multicausal. Esto puede ayudar, puede ayudar. A ver, yo ayer fui al mega super recontra hipermercado. Un dato. No hay polenta, hace más de un mes que no hay polenta. O sea, le pregunté a un chico, ¿no? A un repositorio, le digo, escúchame, ¿dónde está? ¿Dónde la escondieron la polenta? A mí me encanta la polenta, Sí, a mí como también. mucho polenta. Sí. Digo, me dice, hace más de un mes que no entregan polenta. Los fideos aumentaron 25 pesos el paquete. Yo compré unos muy ricos que se hacen en Mar del Plata, son riquísimos, mirá, y son más baratos que los Don Vicente y son espectaculares. Digo, 25 pesos, compré la semana pasada, es más, los oyentes saben que les dije, compren todo lo que puedan, porque después va a subir. Efectivamente, subieron de 119 a 145 pesos el paquete, el mismo paquete de medio kilo de toda la vida. A ver, los huevos, 540 pesos están. ¿Sí? El cartón, los huevos, 540 pesos. La última vez que yo compré estaban a 2,90. Sí, el doble. O sea, casi un 100% de aumento. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a obligar a las gallinas a poner más huevos? ¿Cómo se hace? Digo, a ver, yo entiendo el problema. Eh, yo solamente puedo decir, a ver, acá hay razones estructurales para la inflación y razones coyunturales. Las razones coyunturales las venimos diciendo desde diciembre, cuando anticipábamos los efectos de la sequía, la brutal sequía que había sobre el precio de los vegetales. Digamos, no hay que ser, digamos, no se necesita ser un doctor en economía para darse cuenta que con la sequía que hubo, iba a subir escandalosamente el precio de los vegetales, ¿sí? Que es lo que consume mucho la gente. La gente consume verdura, consume Frutas, fruta, todo, claro. consume carne, consume pollo, consume huevo. Bueno, todo eso estuvo al arbitrio de las condiciones climáticas. ¿Cuál es el gran problema? Que no tenés stocks de intervención y no podés hacer como en los 90, importar, cuando acá el precio del tomate está a 800 pesos el kilo. A ver, no es que el productor sea un ladrón o el supermercadista sea otro ladrón. Al supermercadista le conviene vender lo antes posible para recuperar la plata. El productor simplemente, cuanto menos producto tiene que subirle el precio porque se lo van a consumir. Si vos importás productos para compensar ese faltante, posiblemente bajes el precio. ¿Cuál es el mayor inconveniente de la Argentina ahora? ¿Cuál es el bien más escaso en la Argentina? El dólar. Entonces no podés importar
por la sencilla razón de que no tenés dólares para comprar. ¿Cómo vas a hacer nuevamente? El stock de intervención sobre la harina ya lo charlamos, o sea, los oyentes saben que yo creo que puede ser una medida apropiada. Está bien, te sirve para la harina como tal, te sirve para hacer pizzas, te sirve para los fideos, y el resto, ¿qué hace con la carne, con los pollos, con los cerdos, con los huevos, con todo, con la manteca, con los lácteos, con No, todos los los lácteos ni hablar. derivados? No, los lácteos ¿Qué ni haces hablar. con eso? Mm. Bueno, la industria láctea ofrece 32 millones de litros por mes para precios cuidados, no para precios máximos o poner un techo, no, para los precios cuidados, esos que son productos relativamente digamos, de primera marca a precios controlados, ajustados por el gobierno. Bien, 32 millones de litros por mes. Vos me vas a decir, uy, ¿cuánto? ¿Sabe qué pasa? Eso es menos del 4% de la producción total de leche mensual de la Argentina. Digamos, parece mucho. Pero en pues, realidad, claro. pero en realidad, en términos generales, tampoco es mucho. Va a ayudar, pero va a ayudar básicamente a las usinas lácteas, a las grandes marcas lácteas que todos conocemos y que son, hay dos básicamente, que te manejan una parte muy importante del mercado. Controlar a los supermercados, el faltante te dice, fulano no me manda el aceite, ¿qué hago? Es cierto, es verdad, que la guerra fue un golpe demoledor. Pero antes de la guerra ya teníamos inflación. La guerra empezó a fines de febrero, ¿no? Y nosotros terminamos febrero con el 4,7% de inflación y ahora en marzo no va a bajar del 5 o 5,5%. Y después se vienen otros aumentos más de combustible, porque el combustible, la energía va a seguir aumentando en el mundo. Y en cuanto a los servicios, bueno, que aparte en invierno, gas, luz, también seguramente sigan aumentando. Ahí no sé Es si está más, fijado. Sí. sí, es más grave todavía, Julia, de lo que debo decir. El gobierno acaba de reconocer que no va a haber gas suficiente este año. Con lo cual, ¿dónde van a cortar primero? En las industrias. Con lo cual va a haber gente que va a tener menos trabajo, va a haber menos producción, no se va a seguir recuperando la economía. Y no es que yo sea un plomo, sea un pesimista, sea un mala onda o cosa por el estilo. El propio gobierno lo dice. Ahora, esto ya se sabía, ya lo dijimos, todo el mundo lo sabía. Hasta yo, que soy un humilde trabajador de prensa acá en el Partido de la Costa, les anticipé a todo el mundo que vayan y compren garrafas si tienen, que compren bidones de nafta, etc. Porque era tan obvio, tan evidente. Digo, y nuevamente, esto significa menos producción significa que la economía crece menos, significa menor ingreso de impuestos además para el Estado, es decir, vamos a tener más déficit. Y se acordó con el Fondo Monetario una cantidad determinada de pesos, de emisión de pesos, el 1% del PBI. El año pasado se emitieron 3,7% del PBI. Este año va a haber solamente el 1% del PBI. El 1% del PBI es aproximadamente 4.500 millones de dólares, 900.000 millones de pesos, casi 1 billón de pesos. Es mucha plata, pero solamente eso se puede emitir. El resto va a haber mayor presión impositiva. ¿Qué van a hacer? Ya antes de firmar ya van a tener que decir no, no llegamos al 1%. Es cierto, este gobierno tuvo la mala suerte de primero la pandemia y después la guerra con Ucrania. En el medio estuvieron
casi más de un año negociando con el fondo, cuando podrían haberlo hecho antes, primero con los acreedores privados también, que se demoró demasiado la negociación, y con esto termino, no quiero seguir aburriendo a la gente. En todo esto, además, hay un dato más preocupante todavía, que es la severa crisis política que está enfrentando el gobierno, digamos, la trifecta gobernante, esas tres cabezas de gobierno, Cristina Kirchner, Sergio Massa, Alberto Fernández, por orden de votos, no más o menos por orden de votos. Hay una crisis ya, a ver, insoportable de ignorar. ¿Sí? Y esa crisis, cómo se va a reflejar en la economía? Porque también se refleja la economía. ¿Quién va a poner un peso en un país donde no solamente la inflación está desorbitada, sino que además tiene severos problemas políticos y nadie puede garantizar lo firmado con el Fondo Monetario, que, repito, y ahora sí, ya escuché la trompetita. No sé de dónde sonó eso, igual nadie lo puso. No sabemos dónde Ah, salió. ¿no? Ah, bueno, pero vos lo escuchaste Sí, también. sí, lo escuché y Bien. miré a ver qué era, pero no sé. A ver, recordemos algo. Lo que se acordó, lo único que el Congreso dijo es: aprobamos la renegociación de la deuda. Solamente eso. No acordó el plan económico como tal. Se conocen algunas grandes líneas, ¿no? Digamos, se sabe que la inflación estaba calculada en el 32, 38%. Bueno, ya todo el mundo sabe que va a ser mucho más. Y ahí tenés algo que no vas a cumplir. ¿Cómo se va a financiar el gobierno? Con deuda interna, deuda en pesos. Pero las necesidades son tanto que va a dejar sin crédito al sector privado. Digamos, a ver, ¿cuál es el mejor negocio? Prestarle al gobierno, porque siempre te paga, porque de última emite y te paga. Digo, esta semana va a subir nuevamente la tasa de interés. Preguntarle a un comerciante, ahí al lado de la Sí, sí, fábrica esa de alfajores tan rica que hay ahí cerquita de la debo, pasé el otro día y compré además. riquísimos. Cuánto le cobran a el descubierto en cuenta corriente en cualquier banco? Digo, y eso va a subir, y te va a subir además el costo de financiamiento de la tarjeta, y te va a subir el costo de los créditos, eso por fuera del sistema financiero. Somos Radio Noticias.